urgencia y ya no pude terminar la cirugía, entonces por ese motivo no pude dar la clase en la fecha programada. Pero ahorita la vamos a dar y espero que podamos aclarar todas las dudas que tienen respecto al tema, ¿ok? Muy bien. Ahora sí, ¿me pueden dar una confirmación de que están viendo mi pantalla? ¿Se ve la pantalla? Muy bien. El tema de hoy es principios de cuidados preoperatorios. Este es un tema interesante para todas las personas, pues es el tema que muchos pasamos por alto al momento de indicar una cirugía de urgencia, o también pasamos por alto evadiendo ciertos exámenes al momento de hacer una cirugía programada. Bianca, ¿qué entiendes por cuidados de principios preoperatorios o cuidados o principios preoperatorios? Los cuidados que hay que tener con un paciente antes de operarlo, como... Muy bien. Estos cuidados son diferentes para cada tipo de paciente y diferentes para cada tipo de cirugía. Si bien tomamos como ciertas normas, estos cuidados preoperatorios deben ser como un traje a la medida para cada paciente. ¿Ok? Entonces, nos vamos a definir unos objetivos de clase precisos para poder entender lo que son los cuidados preoperatorios. Primero, vamos a hablar de qué es la seguridad del paciente quirúrgico. Vamos a describir las características de las indicaciones quirúrgicas, la valoración de los riesgos quirúrgicos. Vamos a enfatizar sobre la calidad de la valoración preoperatoria y la importancia del consentimiento informado. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es el error médico? ¿Qué es el error médico, María? María René. Creo que no está en la clase, María René. No, sí está, pues. Daniela, ¿qué es el error médico? El error médico cuando, no sé, con alguna cirugía hay contaminación, al no lavarse las manos correctamente. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más crees? A ver, alguien que no sea del grupo que quiera participar, Mary Abigail, ¿qué será un error médico? Bueno, tal vez alguna acción que el médico ignora o pasa por alto. Muy bien, el error médico puede evitarse y es todo lo que ustedes han dicho, ¿no? ¿No les gustaría que a ustedes, por ejemplo, cuando uno de ustedes, hombre o mujer, sea paciente, que tenga que operarse del uñero del lado derecho, le opere en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, este error médico puede evitarse, sí, puede evitarse y debe evitarse. En el transcurso de la clase vamos a ir viendo cómo estos errores no tienen mucho tiempo de que se inició una cultura para evitar este error médico. Y nosotros vimos que en ciertas profesiones, por ejemplo, aquí les pongo la foto de un submarino nuclear, en el cual el índice de errores es mínimo. Todas las profesiones, aeronáutica, terrestre y espacial, medicina, ingeniería, biomédicos, botánica, todos hacen pruebas de errores. Pero ¿quiénes se llevan la flor y quiénes son los expertos en detectar errores, ¿no? Potencialmente catastróficos? Son los que trabajan en los submarinos nucleares, porque un error puede llevar a la muerte y a la pérdida de todo el equipo que trabaja en un submarino nuclear. Entonces, la ciencia de la seguridad del paciente identifica sistemas de alto riesgo y la profesión médica se considera un sistema de muy alto riesgo. ¿Por qué? Porque ustedes cuando sean médicos van a indicar antiinflamatorios, van a indicar antibióticos
que en la parte médica puede en uno u otro paciente causar alergias severas e incluso la muerte, ¿no? También estos sistemas de alto riesgo, ¿no? Teniendo todo controlado, pueden tener eventos que uno no espera. Resulta que les hacemos todos los estudios prequirúrgicos, le preguntamos al paciente, ¿tiene alergias? No, no tiene nada, ya le ponemos un medicamento y resulta que debuta con un evento que no esperábamos, ¿no? Entonces, el récord de seguridad más alto lo tienen los submarinos, copia y adecua procedimientos de seguridad. ¿Qué significa esto? Que si se presenta un error, existe una respuesta, que si se presenta un evento inesperado, existe otra respuesta. Y así también funcionamos los médicos. Las bases de esta ciencia de la seguridad identifican ciertos puntos importantes. Pertenencia individual. ¿Qué significa esto? Que cada uno de nosotros es responsable por nuestras acciones. En los hospitales, desde el portero hasta el gerente, tienen responsabilidades de pertenencia individual, que se actúa con responsabilidad. Si el portero no abre la puerta, no ingresa el paciente. Si el paciente no ingresa, no opera el cirujano. Si el cirujano no llega porque atropelló un perrito, entonces todas estas llevan un acto de responsabilidad. Por eso tendrá que el porterito tener todas las llaves, ¿no? Que el paciente ingrese en una silla de ruedas si está descompensado, que el cirujano salga antes de su casa para no tener eventos que retrasen este tipo de actividades, ¿no? Hay que prestar atención a los detalles. Los que me conocen a veces se identificaron que uno es muy obsesivo con ciertos detalles, porque esos detalles hacen la diferencia, ¿no? Entre tener un buen resultado o tener un resultado más o menos y luego estar buscando soluciones a problemas que tal vez pudieron haberse evitado. Profesionalismo significa que cada uno tiene que hacer un mea culpa, o sea, tiene que saber sus capacidades y sobre todo tiene que saber sus límites. La integridad moral. La integridad moral es toda esta parte de que nos hacen humanos, que nos hace seres inteligentes, que nos hacen respetar a la otra persona, y en nuestra profesión tenemos que respetar a nuestros pacientes como si fuese el ser más querido para cada uno de nosotros. Esta ciencia de la seguridad del paciente crea un contexto cultural. ¿Qué significa esto? Que si un cirujano entra al quirófano de manera adecuada, por el lugar adecuado, con la vestimenta adecuada, con la técnica quirúrgica adecuada, lavándose las manos, respetando las áreas, seguro va a crear una cultura, y de esto va a copiar el residente y el interno copiará del residente, y así se va haciendo una cadenita de comunicación, y esta comunicación de alta calidad cuando existen situaciones de riesgo y estrés nos permite responder de manera adecuada, ¿ok? El escenario diferente es cuando alguien entra gritando, pateando las cosas, empujando a los demás, maltratando a las personas, y entonces eso, en vez de generar una cultura de comunicación, incrementa el riesgo, pone en mayor estrés a los demás, y las cosas siempre tienden a salir mal. Entonces, estas actitudes negativas hay que cambiarlas, y a esto se llama ciencia de la seguridad del paciente. Esta es una foto de hace unos días en la cirugía. Se puede observar que todo pasa, o la experiencia se transmite, ¿no?, de manera jerárquica. El especialista transmite a los residentes, y los residentes a los internos, y los internos a los estudiantes. Vean, esta es una organización de quirófano muy, muy ordenada, ¿ok? ¿En qué influyen los sistemas de alto riesgo? Cuando se crean catástrofes, te permite reaccionar. ¿Son sistemas muy complejos? Sí, por eso tardan años, o todos los especialistas tardamos años en aprender estos. Tienen un ajuste muy compacto. No sé si alguna vez han pasado ustedes, pero
cuando alguien se contamina un guante, puede poner en riesgo toda la cirugía, ¿no? Que alguien se acerque mucho a la mesa de instrumental puede poner en riesgo toda la cirugía. Que el anestesiólogo no le ponga el medicamento adecuado en el tiempo adecuado pone en riesgo la cirugía, y entonces por eso se denominan sistemas de alto riesgo con ajuste muy compacto. La teoría del accidente normal. Mientras vamos explicando, vamos a ver un video. La teoría del accidente normal son accidentes intrínsecos a actividades de alto volumen. ¿Qué significa esto? Que no es lo mismo tener una cirugía a la semana que, como sus compañeros vieron, tener 6 el mismo día. Son inevitables en algunas circunstancias. Si ustedes están viendo el video, ¿no? A este paciente entramos a una cirugía de una colecistectomía. Una colecistectomía es un procedimiento habitual de rutina, pero que vemos en este video, vemos la salida de, vean aquí, ahorita van a ver. ¿Vieron? Esas son burbujas. Y burbujas de una vesícula. ¿Y por qué? Porque esta vesícula, además de estar muy enferma, está fistulizada. ¿Eso qué significa? Que hay una comunicación entre un órgano hueco, en este caso del paciente era el estómago, y está comunicado a la vesícula. ¿Son inevitables en algunas circunstancias? Dice sí, porque nosotros no pensamos que vamos a encontrar este tipo de eventos. La teoría de las organizaciones confiables. En las organizaciones confiables podemos asimilar a una familia, ¿no? En quirófano todos trabajamos con un objetivo común, que es brindar seguridad y curación al paciente. Entonces, entre todos los integrantes del equipo quirúrgico se apoyan entre sí. Si el paciente entra en infarto, ya el anestesiólogo indica una cosa, el cirujano está haciendo otra cosa, los residentes están haciendo otras, y así nos apoyamos. Las personas se tienen confianza, tenemos que confiar en el que está al lado nuestro, porque si no confiamos, estamos perdidos. Las personas tienen relaciones amigables con énfasis en la credibilidad y la atención. Y aquí vamos a hacer un énfasis en la credibilidad. A ver, Alejandra, cuando tú tienes Alejandra Cecilia, cuando tú tienes un compañero de curso y tú le preguntas, no sé, algo sobre un fármaco y te responde con inventos, ¿le preguntarás una segunda vez? Buenas noches, doctor. No se puede confiar. Exacto, ¿no? Belén, Brenda, ¿tú qué crees? ¿Se podrá confiar? Pues si ya me mintió una vez, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, a eso decimos credibilidad. Y una vez que perdemos la credibilidad, recuperarla es muy, muy difícil. ¿Por qué? Podemos tener lapsus, ¿no? O sea, que equivoques algunos detalles, pero cuando tú inventas, pierdes credibilidad. Y ustedes, cuando vayan a ser médicos, van a ser diferentes a la población en general. Diferentes al curandero, diferentes a los salubristas, ¿no? Entonces, ustedes van a ser el vértice de credibilidad en la población. Entonces, traten de siempre hablar con precisión y actúen lo mismo con sus equipos. Cuando uno es médico general, es parte de muchos equipos. Puede ser equipo de investigación, puede ser equipo de vacuna, puede ser... Cuando ustedes les encarguen una tarea, ¿no? Háganla al 100% para que los demás confíen en usted y ustedes se ganen su credibilidad. El ambiente es flexible. ¿Qué significa esto? Que si hay una situación de riesgo, ¿no? Si hay una situación de riesgo, vamos a irnos por uno u otro lado. Y pone énfasis, dice, en la creatividad y logro de objetivos. La creatividad no significa, a ver, a este paciente, y con la frase que detesto, me voy a arriesgar a ponerle este medicamento.
Arriesgate tú cuando tú seas el paciente. ¿Quieres hacerte una herida porque te vas a arriesgar? Que sea en tu cuerpo, no en el cuerpo del paciente, porque cuando dices, me voy a arriesgar y pones en riesgo al paciente, estás cometiendo un delito, ¿ok? Entonces, cuando se dice pone énfasis en la creatividad, quiere decir que pone énfasis en adecuar protocolos a una situación de riesgo. ¿Para qué? Para lograr un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Es mejorar la salud del paciente. En esta imagen que ustedes están viendo, el anestesiólogo está utilizando su creatividad para identificar el mejor sitio de la punción para una anestesia. Y está, miren, ahí tiene un montón de equipos y está viendo, está tocando, está haciendo el análisis para cada espacio. Y ustedes dirán, ay, pero es una puncioncita. Sí, para esa puncioncita, este especialista, que es un doctor muy experimentado, ha hecho muchos años de estudio. Cultura de seguridad. La cultura de la seguridad, ¿no? Ya hemos ido repitiendo varias veces esta palabra, y la asistencia médica es un sistema de alto riesgo que está muy lejos de ser una organización de alta fiabilidad. ¿Qué entienden por esto? Un voluntario. ¿Por qué será está lejos de ser una organización de alta fiabilidad? Les voy explicando, en lo que piensan, les voy a ir explicando esta cirugía. Entramos a operar a este paciente con una obstrucción intestinal. El paciente tiene 70 años. ¿Tienen el audio del video? ¿Niños? No, doctor. No, doctor, ¿No solo lo el video. tienen? ¿O está muy bajita? Bien, les voy a ir explicando esto. Entramos a hacer una laparotomía por una obstrucción intestinal, pero no esperábamos encontrar esto. Miren, este es el intestino grueso, este es el ciego y este es el colon ascendente. En el mesocolon ascendente hay un hueco que no existe en la anatomía que conocemos, ¿o sí? No, no existe. Entonces, este pedacito de intestino que ven es el ileón terminal y se metió a través de este hueco, o nació así la paciente y vivió 70 años así. Nosotros jamás esperamos encontrar este tipo de malformaciones, ¿no? O variantes anatómicas. Entonces, si nosotros tuviésemos la regla de 1 y 1 es 2, sería una organización de alta fiabilidad. Como en medicina encontramos muchas veces que 1 y 1 no es 2, ¿no? Por eso es que la medicina o la asistencia médica está lejos de ser una organización de alta fiabilidad, porque muchas veces no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar. Pero a este tipo de situaciones nosotros debemos saber reaccionar pegándonos a los protocolos, a las guías de tratamiento. Y en este paciente, ¿qué le hicimos? Tuvimos que hacer una resección y una anastomosis, una iliotransverso anastomosis para restituir el tránsito intestinal. Este es un estudio que se presentó en 1999 y en 1999 en Estados Unidos se vio que, a ver, ¿alguien de ustedes entiende inglés? ¿Ninguno? Les voy a hacer un resumen. Dice que en Estados Unidos cerca a 100,000 personas, escuchen bien, 100,000 personas mueren cada año o morían cada año, ¿no? Por errores médicos que podrían ser potencialmente prevenidos. Imagínense que mueran aquí en Bolivia 100,000 personas en los hospitales por errores potencialmente prevenidos. Caos, ¿no? ¿O no? Miren, dos décadas después de este informe que errar es humano, decían, errar es humano, una evaluación del progreso y las prioridades emergentes en la seguridad del paciente, ¿no? Se empezaron a crear protocolos que hacían énfasis en la seguridad y se dedicaron fondos,
¿Para qué? Para crear esta cultura de la seguridad en el paciente, que es lo que estamos aprendiendo hoy día. Con la creciente disponibilidad de datos electrónicos, ¿no? Actualmente es más fácil estar 100% seguros de que es el paciente correcto, de que es el procedimiento correcto por la vía correcta y con una indicación correcta, ¿sale? Y esos son los protocolos de seguridad. ¿Quién conoce o a quién le gustan las películas? ¿Quién sabe quién es este actor? Tom Hanks. Tom Hanks. Claro que sí. ¿Y qué película es? Titula Sully. Sally. ¿Tienen el audio de esta película? A ver, ¿tienen el audio? No, doctor, de su presentación No, no se doctor. escucha el audio. A ver. Ujú. Vamos a ver. ¿Ahora? Vamos a ver. ¿Ahora? No, doctor. Muy bien, dice que nadie les advirtió y nadie les preparó para una parada de los motores a 12.000 metros de altura. Que a nadie se le entrena para un incidente de este tipo. Les aconsejo que vean esta película para que hagan énfasis que los protocolos de seguridad deben practicarse antes de que suceda el evento crítico. El evento crítico en esta película, ¿no? Está a punto de suceder y sucedió en fracción de segundos. Son 20 segundos que sirven para tomar decisiones críticas, ¿no? Y cuando sucede esa decisión crítica, depende de todos. Confianza en todos. Posiciones adecuadas. Esa es la película, Sally, véanla. Y espero que les sirva para entender que mientras más preparados estemos, mejor vamos a poder responder a ciertos eventos críticos. Y esto le va a dar seguridad al paciente. La ciencia en medicina que se respalda en el uso de la medicina basada en evidencia. ¿Qué significa esto? Que significa que cada uno de ustedes, ¿no?, es responsable de su conocimiento. Por muchas clases teóricas, y ahora vamos a hacer otra prueba. Miren, ustedes son ¿cuántos estudiantes? Son más de 200 en el curso, en tercer año. Y ahorita están apenas 32. ¿Qué significa esto? Que los otros 200, supongo que ya deben saber este tema y no van a tener la oportunidad de entender lo que es la seguridad del paciente. Eso les da un plus a ustedes, pero este plus tiene que ir acompañado de su autoformación siempre. ¿Ok? Lean mucho, estudien mucho y prepárense para ese evento que probablemente dure 20 segundos. La creación de la cultura de la seguridad es un compromiso constante, ¿no? Debe darse un reconocimiento de que la organización es de alto riesgo y está propensa al error como consecuencia de una actividad rutinaria. La expectativa de colaboración entre los diferentes niveles de autoridad para buscar soluciones a las vulnerabilidades, ¿no? El mando jerárquico es fundamental. No puede, en un acto quirúrgico de quirófano, no puede el estudiante ponerse a gritar, el cirujano ponerse a llorar, el anestesiólogo delegar funciones a la enfermera o a su residente. No. Para eso existe una jerarquía. En quirófano, el cirujano es el responsable de la toma de decisiones. Cuando el cirujano no puede,
pasa al primer ayudante. Cuando el primer ayudante no puede, pasa al anestesiólogo. Y así el personal más capacitado toma las decisiones más adecuadas para responder a las diferentes vulnerabilidades. La disposición de la organización a dirigir, ¿no? Debe dirigir recursos para atender preocupaciones respecto a la seguridad. ¿Qué significa esto? Prepararnos. ¿Y prepararnos para qué? Para que podamos responder, y generalmente esto cuesta. Cuesta, por ejemplo, ya que ustedes se entrenen a poner una inyección, cuesta que se entrenen a poner una sonda nasogástrica, cuesta que aprendan a desfibrilar un paciente que está fibrilando o a realizar un masaje cardíaco. Entonces, por eso se debe disponer recursos para mejorar la seguridad. ¿Cuáles son las causas principales, ¿no?, de errores? Y miren, aquí les voy a mostrar esto que dice factores humanos. Esto fue un estudio que se realizó del 2004 al 2012 y los factores humanos ocupan el 70% de los errores. La falta de liderazgo está en un 65%. Y vean, la falta de comunicación no es... Si yo fuese egoísta, no tendría que enseñarles lo que es seguridad en el paciente. Y cada uno de nosotros, yo podría saber mucho, pero si no le enseño al que está al lado, vamos a funcionar mal, ¿no? Y en cirugía programada, la valoración inicial es el responsable de casi un 60% de los episodios centinela o de las causas de error. Impacto de las rondas informativas en el quirófano y en el equipo de trabajo. Esto significa que cuando un equipo quirúrgico termina su trabajo y el otro entra, debe pasarle toda la información, ¿no? No como a veces sucede, de que ya llegó la una y rajo para mi casa y me vale lo que suceda después. Nosotros no trabajamos con papeles, con documentos, nosotros trabajamos con vidas. Y la información que tenemos hasta ese momento debe transmitirse al personal que está entrando. Entonces, ese impacto o esa transmisión de información impactó en la mejor relación de comunicación y la mejor seguridad para el paciente. Algunos de los estudiantes alguna vez me escucharon decir en quirófano, si se realizó la lista de verificación de seguridad antes de que el paciente ingrese a quirófano, y ahí es un silencio sepulcral porque muchos están enfocados en que ya ha entrado el paciente, sí, uno más. Y todos hacen una cara fea, ¿no? Y el paciente no está en ayuno, no tiene una vía adecuada, no se ha revisado los laboratorios, entra sin el expediente clínico, o antes de incidir en la piel, no se percataron de que el cráneo que iba a ser operado, ¿no?, es el lado izquierdo y le operan el derecho, ¿no? Y la enfermera tiene que estar continuamente verificando eso. Para esto, la Organización Mundial de la Salud organizó esta lista de verificación de la seguridad quirúrgica. La incidencia de errores de identificación, ¿no? Resulta que, a ver si me acuerdo el nombre, a Marcelo lo operaron del apéndice y no mandaron su pieza quirúrgica, o mandaron una pieza quirúrgica etiquetada como Marcelo, ¿no? Y resulta que es un ovario. Entonces, no hay por qué tener prisa, pero tampoco ir lentos para identificar las piezas quirúrgicas. Hay historias, ¿no? Hasta veces un poco fantasiosas cuando se equivoca en la etiquetación, en etiquetar a los niños, ¿no?, en lugares que tienen alto flujo de partos, y hay cambios de niños en relación a su familia. Diferencias en la percepción de trabajo en equipo entre cirujanos y enfermeras quirúrgicas. Miren, aquí dice porcentaje en la calificación de la calidad de colaboración y comunicación como alta o muy baja. ¿Quiénes creen que tienen el porcentaje más alto? Las enfermeras. Las enfermeras se comunican más y pasan los detalles al turno siguiente. En cambio, los cirujanos, ahí está el paciente, te quedas con el chao. Entonces, eso no debe suceder, se debe transmitir toda la información. Eventos quirúrgicos que nunca deberían suceder. Cirugía realizada en la región corporal incorrecta, caos.
Cirugía realizada en el paciente incorrecto, caos. Procedimiento quirúrgico incorrecto. Retención accidental de objetos extraños. ¿Cuántas veces nos vemos en el periódico? Dejó una compresa y el paciente se murió y el médico va a la cárcel. Muerte transoperatoria o posoperatoria inmediata en pacientes con clase 1 de la ASA. Hace 3 semanas operamos una paciente de 37 años, sin antecedentes patológicos ni nada. De una colecistectomía, en el posoperatorio inmediato se infartó. ¿Y qué creen que hicimos? La mandamos a coronariografía y todo el resto y la paciente salió, pero no sospechábamos que esa paciente podría infartarse y no tiene ningún antecedente. Entonces, si esta paciente se hubiese muerto, nunca debió haber sucedido, pero tampoco teníamos ese dato. Entonces, por eso es que la medicina está lejos de ser una profesión de alta fiabilidad. La valoración prequirúrgica permite identificar este tipo de riesgos para evitar complicaciones, ¿no? ¿Y a quiénes vamos a hacer valoraciones prequirúrgicas? A los pacientes que requieran cirugía no cardíaca, pero que tengan algún antecedente. Y todas estas cosas que no vale la pena que las exponga una por una. ¿Cuál es el objetivo? Esto sí es importante. Detección de riesgo quirúrgico en forma oportuna. Prevención y reducción de las complicaciones perioperatorias en pacientes sometidos a cirugía no cardíaca. Disminución de la morbilidad y la mortalidad perioperatoria. Reducción del número de cirugías. Incidir en una mayor seguridad del paciente y del personal de salud y el uso racional y optimización de recursos materiales. Estos son los objetivos de una valoración prequirúrgica. Vamos a detectar de manera oportuna para referencia o evaluación. A veces en los hospitales no podemos tratar ciertas enfermedades porque necesitamos mayores recursos en equipo, en medicamentos y en ciertos detalles, ¿no? Entonces vamos a referirlos, vamos a buscar una mayor satisfacción del paciente, vamos a reducir las demoras quirúrgicas porque son de alto costo y nos vamos a actualizar siempre, siempre. Un paciente que se suspende en su cirugía, ¿no? Es un paciente que ha costado mucho dinero para prepararlo y que se pierde por suspender una cirugía. Esta tablita, espero que sáquenle un screenshot porque van a llevarla toda su vida. Existe para la medicina basada en evidencias categorías de evidencia y en base a estas categorías de evidencia se hacen las recomendaciones y eso se denomina fuerza de la recomendación. Vean, cuando tienen ¿para qué sirve esto? Para acercarnos lo más posible a la verdad. ¿Qué significa esto? Que si yo les digo hay que hacer una valoración cardiológica en todo paciente mayor a 40 años, debe tener una fuerza de recomendación de tipo A, ¿ok? ¿Y en qué se basa la recomendación de tipo A? En metaanálisis de estudios clínicos aleatorizados, o sea, eso es casi cerca a la verdad y no hay discusión, ¿ok? Entonces, permítame un segundito, es una llamada importante. Ya permítame unos segunditos. Hola, doctora. Bien, doctora, estoy en una clase. Le llamaré en unos minutitos, por favor. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muy bien, perdón, ¿eh? Valoración por medicina interna. Miren, la valoración por medicina interna, el médico internista debe evaluar perioperatoriamente a los pacientes sanos a partir de los 40 años y en menores de 40 años cuando exista comorbilidad. Esta valoración consistirá en historia clínica, exploración física y exámenes preoperatorios. Una clasificación, un grado de recomendación D. Entonces, vemos la fuerza de recomendación basado en evidencia categoría 4 o en recomendaciones extrapoladas de evidencias categóricas 2 y 3. Entonces, ¿tiene una fuerza de recomendación baja, sí o no? Sí, ¿no? Entonces, pero vemos
este otro tipo de recomendaciones. A todos los pacientes tienen que hacerles una clasificación de Goldman, que es el instrumento clínico más utilizado para determinar el riesgo cardíaco, y resulta que tiene un grado de recomendación E, ¿no? Entonces, no es tan cierto. No hay que creer todo lo que nos dicen, porque actualmente la medicina basada en evidencias está permitiéndonos conocer que algunas cosas que recomendábamos hace años no son ciertas. Y cuando ustedes sean especialistas, tal vez esto que les estoy diciendo va a cambiar y van a decir, el doctor Montes nos dijo el 2021 que la recomendación para la valoración en pacientes mayores de 40 años debería ser la regla, y ahora sabemos que no es cierto. ¿Estoy mal? Probablemente ahora sea la verdad y en unos años cambie, ¿no? Pero para eso tenemos que actualizarnos. El riesgo quirúrgico. El riesgo quirúrgico es de menor a mayor en 4 grados y va a depender de la gravedad o de la complejidad de la cirugía. Solo voy a mencionar los dos extremos. Por ejemplo, el grado 1, cirugías excisionales de la piel, como cuáles, lunares, lipomas, son grado 1, drenaje de abscesos. Y miren el grado 4, reemplazo articular, cirugías pulmonares, colectomías, resecciones amplias. Aquí entran los trasplantes cardíacos, cirugías de cráneo, tumorectomías, implantes articulares, ¿no? Entonces son cirugías que necesitan mucha tecnología y mucho entrenamiento también. No todos los pacientes, riesgo quirúrgico, no todos los pacientes necesitan todos los estudios cardiológicos, radiográficos y laboratoriales. Hay que ser juiciosos, hay que tener criterio. Y si nos basamos en la recomendación de muchos colegas, pedile, ¿por qué? Por si acaso, mejor colgamos nuestro título y nos dedicamos a otra cosa. ¿Ok? La mortalidad en cirugía no cardíaca es baja, de 0.15 a 0.3. En apéndice es mucho menor, 0.025. En cirugía de vesícula, 0.05. Entonces, las complicaciones son muy bajas actualmente. ¿Por qué? Porque tomamos nuestras previsiones. Y las complicaciones ocurren en un porcentaje mínimo, pero estamos en la obligación de explicar al paciente que puede perforarse, se puede sangrar, incluso se puede morir en una cirugía. Como que si nosotros vamos al supermercado a comprar 2 pesos de pan y nos atropellan, no sabíamos que ese riesgo existía, ¿no? Es muy bajo, pero pasa. Valoración cardiológica, ¿no? Se justifica cuando hay 5 factores. Prioridad de la cirugía en cirugías de alto riesgo, ¿no? Sépticos, llegan balaceados, apuñalados. Entonces, podríamos hacerles un electrocardiograma si tiene datos y si hay tiempo, si no, no. Existencia de condiciones cardíacas activas, riesgo de la cirugía, capacidad funcional del paciente y existencia de factores de riesgo. A ellos les haremos una valoración cardiológica. El riesgo anestésico. ¿Se acuerdan que les dije? El anestesiólogo tiene que pasar el medicamento adecuado en el tiempo adecuado, ¿no? Entonces, ellos también tienen sus riesgos y se dividen en 6 niveles, ¿no? En 6 niveles, que no es el motivo de explicación de esta clase. Otro procedimiento que actualmente y ustedes tienen que aprender es la medicina legal. Todo procedimiento quirúrgico debe tener un consentimiento informado, así sea muy urgente. No gastan más de 20 segundos en hacer un consentimiento informado. Y si no están los familiares del paciente o es un paciente indigente que no tiene, con 2 testigos más la huella del paciente, ¿no? Se obtiene un consentimiento informado. ¿Para qué? Para seguridad del paciente. El enfoque de esta clase, y espero haber conseguido el objetivo, es optimizar la detección de riesgos quirúrgicos en pacientes sanos. Porque el paciente enfermo es fácil. Ya si te dicen soy hipertenso, ya tomas muchas previsiones. Te dicen soy hipertenso y diabético, más previsiones todavía. Pero si es un paciente sano, como la mayoría de ustedes, ¿no? El riesgo quirúrgico debe ser buscado. ¿Para qué? Para realizar de manera segura un tratamiento quirúrgico. Es así que esta clase tiene la importancia, y más cuando ustedes están hablando de técnica quirúrgica.
Espero que tengan alguna pregunta para poder responderla, si no, concluimos la clase. ¿No tienen ninguna pregunta? Entonces yo les pregunto. Muy bien, muchachos. Entonces, este tema entra, creo, en su tercer parcial. Así que pónganle atención. El texto base es el Schwartz, ya saben. Y nos vemos en la siguiente clase, que es trauma abdominal. ¿Sale? Cuídense mucho. Doctor, muchas gracias. Está bien, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.